Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Hemos abierto los micrófonos y tenemos disponible también el chat que aparece en la caja de la aplicación. Tenemos hasta este momento a 48 asistentes conectados. Quisiera ver si alguno de ustedes pudiera contestarnos, ya sea por el chat o de viva voz, que nos ven y nos escuchan claramente y que además están viendo la pantalla en la presentación, con la presentación, perdón. Vamos a dar unos instantes para ver si alguien nos ayuda contestándonos en el chat si nos ven y nos oyen. De nuevo, muy buenas tardes, bienvenidos. Vemos que se van conectando poco a poco. Si alguno nos puede confirmar que nos ven y nos escuchan, se los vamos a agradecer, ya sea en el micrófono o en el chat que aparece. Sí, se ve y se escucha, Jorge. Sí se escucha, Perfecto. se ve bien y se ve la pantalla. Muchas gracias. Perfecto, y se ve la presentación también. Se escucha y se ve También se ve perfecto, la gracias. presentación. Mucho gusto, soy Tamara. Mucho gusto, Tamara. Gracias. Gracias a todos. Vamos entonces a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. A nombre de Bufete Sales Boyoli, a nombre propio, mi nombre es Jorge Sales Boyoli, un servidor, y a nombre de mi colega y amigo Francisco Ortega, especialista en el área fiscal y socio de la prestigiada firma Turanzas Bravo y Ambrosi. Vamos a dar inicio sin más preámbulos a esta conversación. Estamos muy contentos de haber tenido esta magnífica respuesta de más de 100 asistentes y también muy contentos de haber podido ser el primer despacho a nivel nacional que se ha lanzado con este webinar de carácter informativo y con algunas aproximaciones preliminares ante esta novedad y este tema de coyuntura. Muchas gracias, gracias a todos por su magnífica respuesta y sin más preámbulos vamos a iniciar. Tenemos en el panel de control la posibilidad de levantar una mano que aparece ahí dibujada con un icono y la posibilidad de escribir en el chat. La idea es que esto sea una conversación lo más dinámica posible, así que siéntanse con absoluta libertad de levantar la mano, escribir en el chat y de inmediato abriremos el micrófono o daremos respuesta. La idea es que sea lo más parecido a una conversación en la medida que lo virtual lo permita. Me voy a tomar la libertad de hablar en primer término, dando una visión general de este tema tan relevante y después escucharemos con mucha atención algunas aseveraciones y algunas aproximaciones, como les decía, de carácter fiscal con Francisco Ortega, a quien le doy la más cordial bienvenida a este webinar. Bienvenido, Francisco. Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio. Francisco, tú nos ves y nos escuchas bien, ¿verdad? Gracias, Paco. Bien, vamos entonces a dar inicio. Hemos llamado a este webinar, si esta es la crónica de una muerte anunciada, como muchos de ustedes saben, este tema era un tema que se venía cocinando, que se venía gestando, que venía siendo materia de discusión. Hubo incluso una primera iniciativa de reforma por parte del senador Napoleón Gómez Urrutia hace algunos meses. Recordarán la presencia de la secretaria de Gobernación en el Senado buscando impedir que hubiera esta conversación o que hubiera esta discusión de la iniciativa. Y finalmente, pues estamos aquí ahora discutiendo lo que ya es una realidad desde el punto de vista legislativo.
Lo primero que queremos platicar con ustedes es sobre la reforma del 2012, muy brevemente, que fue el primer gran cambio legislativo que hubo en materia de subcontratación y que nos dejó esta reforma, porque da la impresión que lo que se ha presentado la semana pasada tiene que ver con algo nuevo y no necesariamente es así. Ya la reforma del 2012 ponía algunos ingredientes y algunos temas que hoy se están tratando en la iniciativa. Quizá lo más relevante de esta reforma del 2012 es que establece con mucha claridad las diferencias entre la subcontratación y la intermediación. Y este es el esquema actual que tenemos en la Ley Federal del Trabajo, todavía. La subcontratación, mejor conocida como outsourcing, aunque el término outsourcing no está así previsto en la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco el término insourcing, hablaremos de estos anglicismos en unos minutos. La subcontratación es una figura que no deja de tener algo de, déjenme llamarlo así, no me malinterpreten, por favor, de algo de mercantil, de ruin, incluso hasta de miserable, podría caber el adjetivo. Y lo digo en un contexto en el que la diferencia esencial es que en la subcontratación lo que se está suministrando son personas, lo que se suministra son trabajadores. Esta es la gran diferencia con la intermediación laboral, en donde lo que se presta es un servicio y se entiende que para la prestación de ese servicio en la intermediación laboral se tienen que utilizar trabajadores, pero en el outsourcing o subcontratación realmente lo que se provee es mano de obra, son trabajadores, y esta es un poco la idea que ya venía desde el 2012 y quizá lo que más escandalizó hace casi 9 años cuando esta reforma vio la luz en el último día de gobierno del presidente Felipe Calderón, fue el artículo 127.4 bis, que establecía el reparto de utilidades para los trabajadores. Entonces, preveía ya el 127.4 bis la posibilidad de que los trabajadores que prestaban sus servicios para una compañía de outsourcing, pero materialmente estaban en una tercera compañía o en la compañía de un tercero, pudieran reclamar las utilidades. Se armó un escándalo comercialmente hablando y corporativamente. La verdad es que nos dio una gran oportunidad de negocio a todos los abogados, hubo muchas consultas y después de ir y venir, la conclusión fue un poco que si se cumplían aquellas famosas 4 condiciones de los artículos 15A, B, C y D, entonces la llamada del artículo 127.4 bis no era una llamada para las empresas que cumplieran con estos 4 requisitos. Estos requisitos, recordarán ustedes que era que no estuviera tercerizado el 100% de la fuerza laboral, que se cumpliera con el requisito de especialización, que era un área un poco gris o un poco nebulosa, y algunas otras condiciones que todos nos dimos a la tarea de tratar de observar. Se modificaron objetos sociales, se modificaron contratos intercompañías y finalmente llegamos a este producto terminado de cumplir con los requisitos del 15A, B, C y D para poder salir de la posibilidad que se nos aplicara el artículo 127.4 bis. La intermediación laboral, que es esta otra lámina, en realidad, como ya platicamos, es una prestación de un servicio. Aquí se destaca mucho que es un servicio especializado y que este servicio especializado no forma parte de lo que en otro anglicismo se conoce como el core business de la compañía. Este requisito de servicio especializado es lo que determina que sea una intermediación laboral y no un outsourcing. Los ejemplos más típicos de contratos de intermediación laboral son los ejemplos que tienen que ver con vigilancia, con seguridad, con también temas de mantenimiento, que al no ser el área de especialidad de la empresa, se pueden contratar como una intermediación laboral. Esta figura de la intermediación laboral adquiere gran relevancia en la reforma reciente de la semana pasada o en la iniciativa de la semana pasada y vamos a abundar en ello más adelante. Vamos a entrar de lleno en esta reforma en materia de subcontratación que se presentó el pasado 12 de noviembre. Como es tradición, se presentó en la conferencia
mañanera, sin que esto signifique que la conferencia mañanera sea parte de la ruta legislativa o del proceso legislativo de creación de leyes. Sin embargo, ahí se anunció. A partir del momento en que se anuncia, es evidente que hay una intención de ir como en una especie de fast track en esta reforma. La mejor evidencia es que ese mismo día en la noche esta iniciativa ya estaba en la Cámara parlamentaria, ya estaba con los legisladores, y esto demuestra pues que hay un gran interés en que esto vaya rápidamente. Al día siguiente, el 13 de noviembre, se publicó ya en la Gaceta Parlamentaria, y con esta velocidad que está llevando y conociendo la composición mayoritaria del grupo parlamentario de Morena en ambas cámaras, es de suponer que muy probablemente tengamos esta reforma ya publicada y como ley aplicable antes de que termine el presente año. La propuesta de reforma es una reforma integral, dado que se plantea modificar 6 dispositivos jurídicos, que son los que aparecen en sus pantallas, principalmente la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, y después también en la parte fiscal hay cambios. Llama la atención, y yo quisiera poner un primer énfasis a ustedes en ello, que no se está proponiendo reformar disposiciones de naturaleza penal. La razón es porque ya está modificado desde antes de esta iniciativa toda la estructura penal para los efectos de esta misma reforma. Entonces, lo penal no está aquí porque no es parte de lo que se propone modificar y armonizar, dado que esa tarea ya la había hecho el Poder Legislativo, y hoy hay un marco jurídico que permite sancionar y tipificar ciertos delitos vinculados al outsourcing o la subcontratación. Después de eso, pues el día 13 de noviembre y todavía el día de hoy han estado apareciendo múltiples artículos en los medios de comunicación, muchos de ellos opiniones de colegas nuestros, otro tanto opiniones de foros gremiales, otro tanto compañías que han hecho pues cantidades importantes de dinero y de negocio en torno a esta figura de la subcontratación. Entonces, bueno, pues no se hizo esperar este cúmulo de posturas y reacciones y sobrereacciones sobre el tema. Esto está ocurriendo todavía al día de hoy. Vemos que los periódicos siguen divulgando y siguen dando puntos de vista en torno a esta iniciativa. ¿Qué propone la reforma en esencia? Bueno, la reforma entra a 3 grandes figuras jurídico-laborales. El primero, la subcontratación de personal, y la subcontratación de personal, lo que se está planteando en esta reforma es desaparecerla, ¿no? En un artículo y 2 renglones y más o menos 5 palabras de esos 2 renglones se prohíbe y se declara ilegal la subcontratación de personal. Y aquí hemos puesto entre paréntesis tanto outsourcing como insourcing. Se conoce dentro del mundo jurídico, laboral y corporativo y de negocios con el nombre de outsourcing a la subcontratación, y con el nombre de insourcing se conoce a las empresas propias de subcontratación o a las empresas propias de insourcing. Compañías que a veces son partes relacionadas con todas las implicaciones en precios de transferencia y en otros aspectos que tiene, se les conoce como insourcing, empresas hermanas que proveen el servicio de suministro de personal o subcontratación. Esto desaparece en la reforma, se prohíbe expresamente con toda claridad, no deja lugar a dudas. En la firma y en los análisis preliminares que hemos hecho en estos días, creemos que debemos regirnos bajo el principio de que reza que donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. Al hablar de outsourcing se refiere a todas las posibilidades y esto desaparece. Y luego habla de otras 2 figuras. Una figura que habla de los servicios especializados y las obras especializadas. Esto es lo que mencionábamos en nuestra primera lámina como la distinción entre subcontratación e intermediación laboral. Estos servicios especializados y obras especializadas pues se refieren a la prestación de servicios, ya sea servicios como tales o trabajos de construcción.
son prestaciones de servicios, y aquí el campo de duda y de inquietud que surge a partir de la reforma gira en torno a la palabra especialización. ¿Qué se entiende por servicios especializados? Podríamos llegar al extremo de pensar que los abogados vamos a ser parte de estos servicios especializados, y eso no es lo grave, el que se nos encasille o no allí, o cualquier otro prestador de servicios, contadores, cualquier otro profesionista, sino las obligaciones que derivan de estar en este rubro, en esta casilla, en este paréntesis o en este apartado. Y luego habla de las agencias de colocación, explicando que las agencias de colocación no se verán afectadas por esta reforma. Sobre la subcontratación de personal, pues como lo hemos dicho, se prohíbe la subcontratación de personal y describe, por si hubiera una duda a estas alturas, en qué consiste la subcontratación. Explica que es cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es, insisto, el suministro de personas. Creo que en este sentido, nos guste o no, tendríamos quizá con cierto dolor, con cierta molestia, con cierta incomodidad, que reconocer que ha sido muy claro lo que se prohíbe y en qué consiste lo que se prohíbe. Entra el tema de los servicios especializados u obras especializadas, y esto es muy relevante porque en el artículo 15 de esta iniciativa, 15 de la Ley Federal del Trabajo, explica con toda claridad, después de prohibir la subcontratación, que no será considerado como subcontratación los servicios especializados o las obras especializadas. Se desprende de ese artículo que cuando habla de servicios u obras especializadas, se está refiriendo a trabajos que no forman parte del objeto social ni de la actividad preponderante o principal. La actividad económica no distingue si preponderante o principal, de la que se beneficia la compañía receptora del servicio. Es aquí donde hay mucha inquietud y es probablemente uno de los temas más relevantes. Creo que ya las discusiones a estas alturas no tendrían que radicar en si se puede o no parar esta iniciativa. Esta iniciativa, como iniciativa, es ya un acto consumado. Hace unos días, haciendo un análisis con unos colegas laboralistas, uno de ellos decía con un poco de ironía y folclore popular que ya no nos tenemos que ocupar del muerto, sino del funeral del muerto, ¿no? Entonces, parece que este espacio de los servicios especializados es donde tenemos que empujar para obtener claridad de parte del Poder Legislativo, que es donde está la iniciativa del día de hoy, buscando que se nos precise lo más que se pueda qué se entiende por servicios especializados. La casuística puede ser interminable. En la firma hemos recogido ya inquietudes de varias decenas de clientes que nos preguntan si lo que ellos hacen o alguna parte de la cadena de suministro de producción forma o no parte de esos servicios especializados, y creo que es aquí donde vamos a tener que trabajar fuerte. En principio, podemos hablar que los servicios especializados son aquellos que no son nuestro core business, y esos servicios que no son nuestro core business sí se los podemos dar a otra persona física o moral para que nos dé un contrato de prestación de servicios. Creo que también, si estamos buscando alguna alternativa a lo que era la subcontratación, una vez que esta reforma entre en vigor, pues tendremos que transitar buscando espacios en estos resquicios de los contratos de prestación de servicios especializados. Las agencias de colocación han quedado absolutamente fuera de este tema de la intermediación, y así lo menciona la reforma. Otra parte que tiene muy importante la reforma es la parte, digamos, punitiva. Es curioso que la parte punitiva en materia estrictamente laboral deja algunos huecos, porque se limita a darle unos dientes muy potentes a la autoridad laboral para imponer multas a quienes incumplan, multas que, como pueden ver en esta presentación, pueden llegar hasta los 4 millones de pesos mexicanos, pero en lo laboral no hay otra sanción. No existe tampoco alguna disposición que dé luces para que nos explique quién va a ser el órgano facultado para determinar que se está o no incumpliendo esto. Aunque la misma iniciativa de reforma también deja entrever que se van a crear leyes secundarias, y quizá ahí tendríamos que esperar que se llevara este tema a detalles. Pero en lo laboral, no porque sea menor, es mucho dinero, pero no hay más que esta sanción, que son las multas. Creo que los efectos más
agresivos y al mismo tiempo eficaces para el cumplimiento de esta reforma están en la parte penal, de la que hablamos brevemente al inicio. Ya estaba el marco regulatorio en materia penal, y en la parte fiscal, que se ponen una serie de impedimentos para efectos de deducción de los impuestos, dicho de una forma muy general que Francisco ampliará en su exposición dentro de unos minutos. Quiero compartirles ahora cómo ve la autoridad este tema de la subcontratación y por qué llegó a esta iniciativa. Estas láminas que vienen, la mayoría de ellas son tomadas de la presentación que se hizo en la conferencia mañanera del pasado día 12 de noviembre. Ellos plantean, pues, lo que ya conocemos: subcotizaciones en el Seguro Social, evasión de impuestos sobre la renta y algunas otras contribuciones vinculadas a la nómina, el gran negocio, por llamarlo de una manera, la industria de las empresas factureras que están también en torno a esto. Vale la pena mencionar que nos parece que esta reforma ataca el síntoma y no la enfermedad, ¿no? Es decir, considera que la manera en la que se puede evitar que se utilice un vehículo legítimo para fines inadecuados es eliminando el vehículo, cuando a lo mejor habría otras maneras de haberlo hecho, pero esto es lo que hay, y esta es la impresión que tiene la autoridad, que todo es una simulación laboral. No les falta razón, pero creo que la generalización y la radicalidad no se presentan en el mejor momento. La misma autoridad considera que hay una afectación a la hacienda pública. Yo creo que esto también es algo que no se puede negar, otra vez sin generalizaciones, pero es un poco la percepción. Y luego está un enfoque interesante donde dicen, oye, se está generando una competencia desleal al afectar a las empresas que sí cumplen. No dejan de tener razón. Presentan esta gráfica en la conferencia, y es interesante porque el único estudio que hay de cuántas compañías se dedican a estos servicios de tercerización es un estudio del INEGI que data del 2005, y después de ese año lo que hay son ciertas estimaciones, pero el INEGI no ha vuelto a hacer un ejercicio como este, que era parte de los ejercicios que se iban a reportar en el censo fallido que tuvimos en este 2020. Lo demás son estimaciones. Ustedes han oído que se habla mucho de 4,5 millones de personas en el sistema de subcontratación. Es una estimación razonablemente atinada y realista, pero que sepan que el INEGI, que sería el árbitro oficial para este conteo, aún no tiene información actualizada. Esto no quiere decir que la información disponible no sea fiable. Hablar de 4,5 millones, y en esto también no hay que sobrereaccionar, hablar de 4,5 millones de trabajadores es hablar de muchos trabajadores, pero en cuanto a número de trabajadores, no es ni el 10% de la población económicamente activa de este país. Esto es importante porque da una idea del tamaño del problema, por decirlo de alguna forma. En cuanto a número de trabajadores, creo que el énfasis está, y en eso no hay mucha información. Uno, ¿cuánto outsourcing informal hay? Y dos, ¿cuánto dinero mueve este sector, el sector de la subcontratación? Ya venía habiendo ciertas inquietudes en el tema de outsourcing, como dijimos al inicio de esta conversación. El gobierno creó por primera vez un grupo interinstitucional que, hay que decirlo, ha dado resultados. También es de justicia mencionarles a ustedes que esta vieja, permítanme el término, leyenda urbana, donde nos decían que el SAT cruzaba información con el IMSS y el IMSS con la Secretaría del Trabajo y ellos a su vez con las autoridades penales, y que parecía un mito, ya es una realidad desde hace algunos años. Ya realmente hay una especie de big data gubernamental donde se cruza mucha información, y eso ha permitido arribar a este tipo de numeralia que ven ustedes en sus pantallas. El mismo gobierno federal presentó esta gráfica el pasado día 12 de un ejemplo muy dramático de algunas empresas del sector turístico, en donde explica cómo funciona, ¿no? Y esto es parte del costo social que tuvimos que pagar por el abuso de la figura del outsourcing. Yo creo que de las 119 personas que estamos hoy conectadas, no podemos ninguno de nosotros negar
que la única forma de generar riqueza es con el trabajo humano. Sin embargo, da la impresión que nos olvidamos un poco de eso y presentamos esquemas que parecían, sin generalizar, un poco inverosímiles, ¿no? Que hubiera una empresa con 2 trabajadores, como en este ejemplo, y que todos los demás trabajadores estuvieran tercerizados. Creo que esto es parte de lo que motivó esta reacción tan radical de eliminar el outsourcing, pero también creo que no se ha hecho de manera integral, porque el tener estos esquemas obedece desde el punto de vista estrictamente legal, entre otras razones, a la existencia de una prestación que es obsoleta y que quizá es legítima, pero que es obsoleta, y nos referimos al reparto de utilidades del que vamos a hablar en un par de láminas más. ¿Qué hacemos ante este panorama que hemos presentado a ustedes en estos minutos? Bien, esta iniciativa tiene que seguir una ruta legislativa que, como les comentábamos al inicio, tal parece que va a ir en una especie de fast track y que además tendremos que esperar una serie de disposiciones administrativas que hemos llamado legislaciones reglamentarias o secundarias, que técnicamente desde el punto de vista jurídico no es muy exacto, pero que ilustra lo que deja entrever la iniciativa, y lo que deja entrever la iniciativa es que tendrán que venir otras disposiciones que armonicen y que complementen esta iniciativa. Algunos comentarios para escuchar ahora la parte fiscal que nos presentará Francisco y que escucharemos con mucha atención. Primero, no hay que sobrereaccionar. Entendemos que el tamaño de lo que hay en juego, en términos a lo mejor de tener que considerar que ahora habrá que repartir PTU, es algo que puede ocuparnos y preocuparnos, pero que tampoco debemos pensar que con esta iniciativa el mercado laboral mexicano va a colapsar. No es así. 4.6 millones de trabajadores es un número importante, pero el mercado laboral es más que la subcontratación, y es más, hablando de la subcontratación legal todavía al día de hoy, y el mercado laboral es más que eso en México. No vemos nosotros tampoco un escenario que colapse todo el mercado laboral, como lo han hecho ver algunas empresas que se dedican a esto, y que es natural que vean ellos pues una afectación en un negocio que hasta hoy es legítimo. Creo que una de las grandes asignaturas es que se pueda empujar y presionar, lo estamos haciendo como firma y como gremio, en el tema de la especialización, que se precise tanto como sea posible, sin caer en una casuística, digamos, infinita, lo que se entiende por trabajos de especialización, para saber quiénes sí tendrán que inscribirse en este registro público y quiénes no. Otro gran tema que nos ocupa es la cuestión que tiene que ver con el término que los abogados denominamos en latín la vacatio legis. ¿Esto qué significa? Esto significa que haya un periodo considerable entre el momento en que se publica la reforma y entra en vigor. En los términos que ha sido presentada la iniciativa, por lo que hace a que lo que hoy es legal se convierta en ilegal, solamente da un día. Quiere decir que esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En otras palabras, si hoy se publicara como está redactada esta iniciativa en el Diario Oficial, mañana todo el outsourcing de este país, toda la tercerización sería ilegal. Nos parece que hay que transferir a 4,5 millones de trabajadores y que se necesita tiempo para poder hacer ese proceso. No sabemos si al llegar a la Cámara de Diputados y Senadores esto se va a modificar y se va a ampliar esta vacatio legis de la que hablamos, pero podemos pensar que quizá no lo vayan a hacer de esta manera, y entonces el tiempo que tenemos que aprovechar, tanto asesores como empleadores, como empresas de subcontratación, es desde el pasado día 12 antes de que se publique. Así que si queremos, digamos, transmitir un poco de nerviosismo, diríamos que ya dejamos pasar 5 días. Pero hacemos votos y tenemos la esperanza para que los legisladores amplíen un poco la entrada en vigor. Después hay un argumento interesante que pienso que pocas empresas se van a animar, aunque técnicamente tenga ciertas posibilidades, pero creemos que pocas empresas se animarían a transitar por ahí, que tiene que ver con el artículo 5º constitucional, que establece la libertad de comercio y la libertad de dedicarse a cualquier actividad que sea lícita. Hoy la actividad de la subcontratación es una actividad lícita, y una ley secundaria, no la Constitución,
considera que es ilegal. Pareciera que por ahí se puede construir algún argumento de inconstitucionalidad vía amparo, a sabiendas que políticamente no puede ser un camino muy afortunado. Y luego el gran tema es que se logre subir a la discusión en la Cámara de Diputados y Senadores, respectivamente, el asunto de la prestación del reparto de utilidades. Creemos que el reparto de utilidades es un componente fundamental del binomio outsourcing-PTU. Nos parece que la ecuación está incompleta y que una de las razones jurídicas por las que hoy se utiliza la subcontratación es justamente porque es un vehículo legal para poder modular el pago del reparto de utilidades que hoy se encuentra regulado de manera obsoleta en la Ley Federal del Trabajo. Tiene varios decenios de años de estar regulado como lo conocemos. Hoy solamente la PTU obedece a dos factores. Estadía o tiempo de trabajo, es decir, días de permanencia en el trabajo en el año fiscal, y dos, salario. Nos parece que esta fórmula de calcular el reparto de la riqueza es absolutamente obsoleta y que tendría que estar hoy vinculada a factores como la productividad, por ejemplo. El seguir estimando la PTU conforme a estos dos criterios es lo que ha motivado que se utilice el outsourcing. Si de verdad quisiéramos desincentivar de una manera más conciliadora el tema de la subcontratación, sería un buen momento para también meterle mano al tema de la PTU y darle ciertos ajustes. Nosotros hemos analizado ampliamente este tema y en la firma creemos que no debemos estar peleados con que el empleador reparta la riqueza que genera el trabajador, porque la única forma de generar riqueza al día de hoy es con el trabajo humano. Sin embargo, pensamos que tendríamos que navegar por otros cauces diferentes para repartir la PTU. Ahora, vamos a hablar de las alternativas que aparecen a la derecha de sus pantallas y que tienen que ver ya no tanto con la cuestión estratégica, política, legislativa, de lobbying, que son las opciones que aparecen del lado izquierdo. Vamos a hablar qué pocas alternativas o qué primeros avistamientos hacemos en nuestras firmas de por dónde tendríamos que transitar, en el entendido que al final, déjenme usar esta analogía, este tema es como una especie de cobija en donde si jalamos de un lado, afectamos otro. No creemos en una solución mágica, mesiánica o milagrera que resuelva este tema. Cualquier decisión que tomemos va a tener afectaciones y cada empresa tendrá, partiendo de la premisa que no hay recetas únicas, tendrá que encontrar qué alternativa es la menos contingente, en el entendido que todas las alternativas son y serán contingentes. Tenemos que armonizar esta reforma con la realidad de nuestras empresas. Tenemos que desarmar la estructura que teníamos y armar una nueva. Y en este armar una nueva, pues se empiezan a manejar alternativas como fusionar, por ejemplo, fusionar nuestra empresa de insourcing con la empresa receptora de los servicios. Esto tiene implicaciones fiscales, que ya nos platicará Francisco en su intervención, y también tiene implicaciones de naturaleza de PTU. Si fusionamos, por ejemplo, al día de hoy estas dos compañías, es probable que los empleados de la insourcing que se fusionen puedan exigir total o parcialmente la PTU de este año. Entonces tendríamos que a lo mejor hacer una transición o una transferencia de personal el 31 de diciembre a las 11 de la noche para que no haya mucho riesgo de transferencia de exigencia de PTU. La transferencia de personal, que no es lo mismo que la sustitución patronal, son las alternativas viables para salirnos de este esquema que va a ser ilegal en algún momento de este año y pasarnos a un esquema de legalidad. Estas alternativas hay que entender que la transferencia de personal no es lo mismo que sustitución patronal. La sustitución patronal no opera por voluntad de las partes como equivocadamente se cree, opera por ministerio de ley cuando se dan ciertas hipótesis y, por cierto, esta reforma expresa con mucha claridad que la sustitución patronal se dará cuando haya transferencia de activos entre dos compañías. Entonces, todas estas alternativas, que son muy pocas las que se vislumbran a estas alturas, a escasos 5 días naturales de la entrada en vigor de esta, bueno, de la iniciativa, perdón, tendrán implicaciones y se tendrán que evaluar caso por caso. Sí creemos que un aspecto bien importante que hay que evaluar son los impactos que tendrá
esta iniciativa en la operación de las empresas. Son impactos logísticos, impactos financieros, impactos económicos, impactos operativos, en donde estamos nosotros como firma tratando de recolectar justamente todos estos impactos para poderlos llevar con los legisladores. Realmente hay honrosísimas excepciones de legisladores que hayan sido empleados o empresarios alguna vez en su vida y quizá ellos no están advirtiendo este tema. Esperemos no ser ingenuos. Recordar que hubo un parlamento abierto el año pasado donde se escucharon varias voces. Quizá lo correcto sería decir en donde nos oyeron, pero no estamos seguros que nos escucharon, especialmente después de ver esta iniciativa. Yo con esto concluyo esta introducción y esta visión genérica de esta iniciativa y voy a abrir el micrófono a mi colega y amigo Francisco Ortega para que nos plantee su exposición sobre los aspectos fiscales y estaré muy pendiente aquí de sus dudas que escriban en el chat o levanten la mano, sin perjuicio que al final de la exposición, si así lo prefieren, abramos un espacio para esos propósitos. Así que voy a proceder a abrir el panel, los micrófonos concretamente a Francisco Ortega para que nos platique de este tema. Francisco, creo que está tu micrófono abierto, si quieres probar. Listo. A ver si ahí ya me escuchan. Te escuchas fuerte y claro. Si alguien del auditorio nos lo puede confirmar en el chat, se los vamos a agradecer. Pero yo te escucho y si yo te escucho, quiero pensar que todos los demás nos escuchan también. Voy a abrir rápidamente aquí el micrófono para que nos lo confirmen. Se escucha ahí, Francisco, ¿verdad? Francisco, ¿puedes hablar nada más para confirmar? Se escucha fuerte y claro. Gracias. Sí, se escucha. Sí, Súper. se escucha. Muchas gracias a todos. Adelante, Paco. Perdón, Paco, ya está. Adelante. Ahora sí. Gracias. Oye, pues mira, Jorge, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme hablar y platicar contigo este tema, sobre todo tan novedoso y tan fresco. La verdad es que no son buenas noticias. Todo lo que resulta de un análisis preliminar, por lo menos en materia fiscal, parece y aparenta estar complicado, ¿no? Parecemos habernos acarreado algunos de los errores que parecían ya estar superados y parece volvernos a atrapar la misma historia en donde lo que tenemos en muchos casos es un tema de indefinición. Está clara la intención de desaparecer el outsourcing, ¿no? Y está a cargo de los legisladores discutir si lo mejor para para el país es que desaparezca esta figura o no desaparezca, pero aun cuando desaparezca la figura, lo que es necesario es entender exactamente a qué se refiere la subcontratación laboral, ¿no? Y dónde podemos distinguirla de figuras que pueden ser prestaciones de servicios válidas o prestaciones de servicios reguladas como se pretende hacer en el caso de estos servicios u obras especializadas, ¿no? Entonces, el principal o la iniciativa de alguna manera recoge lo que se hizo el año pasado en torno a la retención del impuesto al valor agregado. Si ustedes recuerdan, cuando el año pasado se introdujo una disposición en la cual se requería que se hiciera una retención en el caso de subcontratación de personal, ¿no? Retención de IVA, ¿no? ¿Mandé? De impuesto al valor agregado, ¿correcto? De impuesto al valor agregado, es correcto. Sí, el argumento es que, que de alguna manera el financiamiento del IVA es lo que, digamos, se utilizaba como moneda de cambio para entonces cometer esta serie de, digamos, de delitos fiscales y de operaciones agresivas, ¿no? Entonces dijeron, bueno, si no lo podemos prohibir en este momento, por lo menos impondremos un paliativo, así lo reconoce la propia iniciativa,
y les imponemos una obligación de retención, es decir, la empresa que contrate servicios subcontratados, de subcontratación de personal, tiene que retenerle al prestador del servicio, ¿no? Y bien, bueno, lo primero que reconocen es que lo único que generó es más dudas, ¿no? Que esa medida que insisto, califican ellos mismos como paliativo, el propio ejecutivo lo califica así, lo único que hace es que genera mayor incertidumbre e incertidumbre en relación a qué servicios deben llevar IVA y qué servicios no deben de llevar IVA. Bueno, aquí no solo, o digamos, esta misma incertidumbre llevada a la realidad o a la realidad que se pretende imponer a través de esta iniciativa, ahora es un tema penal, ¿no? Es un tema, o es un tema incluso de cualquier efecto fiscal, en donde una figura está prohibida y una figura está permitida. Entonces, el principal, insisto, el principal medio para el cual vamos a tomar la base fiscal es la adición de un artículo 15D del Código Fiscal de la Federación. Y ahí, Jorge, no sé si le puedas dar a la siguiente lámina. Creo, me permití, aunque estuviera un poco cargada la lámina, transcribirlo porque creo que hay muchísimo de dónde interpretar y un poco para tratar de plantear, digamos, una posible definición o una posible definición con cierta claridad del problema. Entonces dice, el artículo o la propuesta del artículo 15D dice, para empezar, no se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a la subcontratación de personal. Punto. Pero no es la subcontratación de personal tal y como está definida por la Ley Federal del Trabajo, sino que la propia ley fiscal, el propio código, ya ofrece una definición y dice, la subcontratación de personal se configura cuando una contratista, persona física o moral, proporciona trabajadores propios en beneficio del contratante o los pone a disposición de esto, ¿no? Y aquí empezamos con el primer peligro, ¿no? Es decir, oye, bueno, utilizar trabajadores propios en beneficio de un contratante o en beneficio, digamos, de un cliente, pues es una actividad que va, por lo menos a primera lectura, mucho más allá que lo que podemos entender como outsourcing o insourcing, ¿no? Ponerlos a disposición de bueno, hablar de disposición, pudiéramos pensar entonces que sí están sujetos a sus órdenes, ¿no? Y ahí pudiéramos tener más claridad, pero al ver una O, es decir, al poner supuestos disyuntivos, pues ya tenemos un principal problema porque, insisto, puedan o no estar a disposición de la empresa y de todos modos configurarse esta subcontratación de personal, ¿no? Luego tenemos una subcontratación, digamos, equiparada, ¿no? Tenemos dos supuestos en donde se dice, bueno, a ver, con independencia de lo que se señala en el primer párrafo, hay dos supuestos en los cuales también se consideran subcontratación de personal. Y uno es que los trabajadores del contratista originalmente hayan sido trabajadores digamos, del cliente, ¿no? Entonces, supone que en algún momento, presente o pasado, no es claro, pero la empresa haya transferido a otra empresa trabajadores que ahora esa empresa, digamos, el nuevo patrón, sea el que preste los servicios en beneficio de la empresa, ¿no? Si yo decidiera, digamos, escindir una empresa del grupo y luego generar una relación de servicio intercompañía, pues habría que entender si existe o no existe, o si caigo o no caigo dentro de esta figura, ¿no? Perdón mi interrupción, Paco. En este escenario, la idea de una fusión, por ejemplo, nos hace caer en la hipótesis de la fracción primera. No creo, bueno, creo que la fusión sería el efecto inverso, porque aquí los trabajadores no pertenecían a la persona, y, digamos, a la empresa, y ahora, por efecto de la fusión, es que ahora se incorporan a la empresa, ¿no? A la empresa, digamos, a la empresa operativa.
Creo que este supuesto es el inverso, en donde los trabajadores originalmente estaban en la empresa operativa y posteriormente se escindieron o salieron de la empresa operativa para ponerse en una empresa de outsourcing o de insourcing. El siguiente supuesto es que cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen la totalidad de las actividades preponderantes. Y aquí, Jorge, te quería pedir, perdón, un minutito para pararme a hacer una cosita, pero mientras quisiera yo, si puedes comentar, porque esto ya venía previo o ya venía de la definición de subcontratación, de subcontratación que tenemos el día de hoy en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y creo que y lo tocaste hace un momento, en donde encontramos cierta, digamos, encontramos como uno de esos requisitos era que no podías contratar la totalidad de los trabajadores, pero sí se encontraron a través de, digamos, de la IDEAR ciertas estructuras bajo la cual no caían dentro de esto. Sí, efectivamente, una práctica muy común consistía justamente en dejar, bajo la lógica del 100%, dejar a un empleado en la empresa receptora de los servicios, y esta disposición del Código Fiscal lo que hace es reforzar esta misma idea. Hay algunas preguntas que yo quisiera pues que aprovecháramos para platicarlas y para ponerlas aquí en la conversación con todos ustedes, de varios planteamientos que ha habido. Por ejemplo, ¿qué pasa con las prestadoras de servicios internas? En este caso, las denominadas insourcings. Bueno, pues como dijimos al inicio de esta conversación, también son afectadas con esta disposición. No hay una distinción entre insourcing y outsourcing. Hemos escuchado voces que alegan o que piden que el trabajo de las insourcings debiera dejarse a salvo y que lo que debe eliminarse son los outsourcing. Realmente no hay mucho argumento de por qué tendríamos que darle un tratamiento diferente a una u otra. Luego está otra pregunta que estamos recibiendo aquí, que en la propuesta no viene la definición de qué se entiende por servicios u obra especializada. Es correcto, Raúl, no viene una definición, digamos así, se entiende por servicios especializados los siguientes, aunque sí se desprende de la redacción de la iniciativa que se trata de aquellos servicios que no tienen que ver con el objeto de la compañía que recibe el outsourcing hasta antes de la entrada en vigor. Paco, tú me dices, yo mientras estoy tratando de sacar aquí adelante las preguntas que se están presentando, pero tú me dices si estás listo para continuar y volvemos. Sí, adelante. Bueno, para continuar y a lo mejor quizá ya a partir de este planteamiento de problema podemos empezar a resolver algunas dudas si ya se están generando. Simplemente decir que también el tema de la prestación de servicios especializadas o la ejecución de obras especializadas que se prevé en la Ley Federal del Trabajo como una actividad que es lícita pero ahora sujeta a registro, se reconoce para efectos fiscales, y entonces se permite, en este caso sí, su deducción y su acreditamiento siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos, ¿no? Entre ellos, perdón. Yo ahí quería hacerle un poco de abogado del diablo y plantearte esta idea fiscal que cada vez adquiere más cuerpo, que tiene que ver con la materialidad de los servicios, ¿no? Estaba yo reflexionando ahora que veía esta lámina, da la impresión que ahora todo tendría que convertirse en una prestación de servicios especializados y que entonces, con una visión a lo mejor un poco rústica, pues alguien podría pensar que bastaría con cuidar todo el fraseo en las facturas y en los contratos para que se llamara prestación de servicios especializados. Yo creo que ya estamos en una etapa muy superada en la que ya con eso no alcanza, ¿verdad? Pues mira, el tema de los servicios especializados, creo yo que bueno, primero que nada, efectivamente se va a permitir ciertas, yo creo que sí va a ser una herramienta útil, ¿no? Digamos, para ciertos ramos. Yo no los veo como tan especializados.
Yo los veo quizá menos especializados de lo que uno pensaría. ¿Por qué? Porque una de las limitantes es que no formen parte de mi objeto social ni de mi actividad económica, ¿no? Entonces, si yo soy una empresa cuyo objeto social es la construcción, ¿no? La subcontratación de servicios especializados, digamos, en dictámenes de rigidez de alguna estructura o de ciertos servicios especializados de la contribución, pues podría ser cuestionado por la autoridad porque forman parte de mi actividad. Porque si yo me dedico a la construcción, quizá yo tendría que tener la gente suficiente, lo cual creo que es una de las principales críticas a esta propuesta. ¿Por qué? Y lo vamos a ver en ramos tan especializados como la industria de la construcción, la industria de hidrocarburos, en donde, bueno, pues sí, hombre, las empresas se dedican a hacer ciertas cosas, pero hay subespecializaciones que siguen formando parte de las actividades preponderantes o de las actividades económicas de los contribuyentes y que requieren, y lo que requieren principalmente son el ingeniero especializado que viene y realiza un servicio y lo ponen a disposición del cliente. Es una subcontratación finalmente, temporal y con un objeto muy limitado, y eso creo que es necesario aclarar. Ahora, en el tema de la materialidad, yo diría que la materialidad es un requisito adicional, es decir, con independencia de que exista una subcontratación especializada, digamos, llamémosla así, o una prestación de servicios ordinaria y por tanto legal y no regulada, se tiene que cumplir el requisito de materialidad, que consta en que hay que demostrar con elementos adicionales a los contratos y a las facturas que el servicio fue efectivamente prestado, ¿no? Digamos, en resumidas cuentas. Gracias, adelante. Entonces, si podemos pasar a la siguiente lámina. Sí. Creo yo que para efectos fiscales necesitamos entonces tener tres categorías, o tenemos que verlo desde el punto de vista de tres categorías. La prestación de servicios ordinarios, que no están regulados o que parecen seguir y continuar siendo permitidos. De hecho, hay una porción ahí en la iniciativa o en la exposición de motivos de la iniciativa que reconoce que estos servicios, digamos, tendrían que estar sin tocar, aun cuando la propia definición de subcontratación pudiera poner en duda ciertos supuestos, y ahí es donde habría que solicitar una aclaración, ¿no? La segunda, la subcontratación que ya es ilegal o que a partir de esta iniciativa se propone como ilegal, en donde tendríamos una clasificación genérica que es proporcionar trabajadores propios en beneficios de una persona, estén o no estén a disposición de ¿no? Y la específica, que son los supuestos que vimos ahorita, en donde la relación laboral existía previamente en la empresa y fueron transferidos, así como el otro supuesto en donde abarcan la totalidad de las actividades preponderantes del contribuyente. Francisco, perdón la interrupción de nuevo, pero si te sigo bien, el Código Fiscal de la Federación entonces sí distingue entre servicios no especializados u ordinarios y servicios especializados, o más bien esto es una presunción que se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa. Yo creo que es digamos, este código fiscal lo que regula es primero la prohibición o el no efecto fiscal, la negación de efecto fiscal a la subcontratación, y la permisión y los requisitos para su deducción y acreditamiento de los servicios u obras especializadas, ¿no? Y dejando fuera de este objeto, de este marco normativo, los servicios generales u ordinarios, ¿no? En donde pudiéramos pensar que, digamos, entramos un servicio legal, un servicio contable, en donde, bueno, simplemente se presta un servicio. La administración de la nómina, por ejemplo, pudiera correcto. entrar aquí.
Correcto. Incluso los propios servicios de intermediación que sí se reconocen o que sí se regulan en materia laboral, en la Ley Federal del Trabajo, a partir de esta iniciativa, en la ley fiscal no tienen ningún efecto. O sea, no son objeto, porque constituye, digamos, una mera prestación de servicio. Yo contrato una empresa para que me venga a dar una capacitación en materia de seguridad de mi personal. Bueno, eso pudiera tener o pudiera llegar a tener cierto reconocimiento desde el punto de vista laboral, pero para efectos fiscales, digamos, yo creo o considero que lo que debe de interpretarse es que es una prestación de servicios común y corriente, que no está o que no se le impone un requisito adicional con esta reforma, ¿no? Bien. Entonces, ya a partir de estas tres, digamos, a partir de estas tres categorías, me gustaría, y con esta duda o con esta aclaración que acabamos de hacer, bueno, pues los servicios ordinarios ya dijimos que no tienen regulación adicional, entonces, bueno, pues esos no. El objeto de ese comentario es simplemente hacer mención que se asemejan o que en qué caso se pudieran asemejar con la subcontratación. Pero pasando a ese tema de interpretación, lo que sí hay que ver es cómo se prohíbe y cuáles son las regulaciones que se realizan tanto para la subcontratación, para aquellas empresas contribuyentes que lleven a cabo subcontratación, y servicios, y por otra parte, cuáles son los requisitos para la deducibilidad y acreditamiento de los servicios y obras especializadas. Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente. Sí. En materia de subcontratación ilegal, bueno, pues como ya se dijo, ¿no? La principal directriz es que no se tendrá efecto a la deducción o el acreditamiento de ese servicio. Es decir, no puedo yo como empresa contratante de servicios de subcontratación deducir como un gasto y acreditar el impuesto al valor agregado de esa disposición. Lo segundo, y que llama la atención, es que aun cuando no lo puedo deducir ni acreditar, es decir, no le puedo dar un efecto fiscal, me vuelvo responsable solidario de las contribuciones causadas por esos trabajadores. Entonces es un doble golpe porque no obstante que yo no puedo darle efecto fiscal, sí tengo una responsabilidad, sí adquiero una responsabilidad fiscal al contratarlos. ¿Ok? También la utilización de una subcontratación ilegal pudiera dar lugar o daría lugar de ser aprobada a constituir un agravante en las multas. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente las multas tienen un rango, ¿no? Y ese rango debe de ser justificado, es decir, una multa por omisión de impuestos puede ir del 50 al 70%, por poner un ejemplo, ¿no? El solo cometer la infracción me hace acreedor a una multa, digamos, del 50%. Pero el hecho de que exista una agravante sirve de fundamento para hacerme o para adquirir o para que la autoridad me finque una multa de mayor cuantía. Entonces, cualquier omisión de impuestos constituirá con un agravante una mayor multa en razón de la subcontratación laboral o ilegal. También ya se considera y se equipara, se crea este delito de defraudación fiscal equiparada, ¿no? ¿Para qué caso? ¿No? Para el caso en donde utilice esquemas simulados de prestación de servicios especializados u obras especializadas descritas en el 15D, en el 15D, o al realizar subcontratación de personal a la que se refiere el primer párrafo. Entonces, aquí hay que platicar de algunas cosas, ¿no? Lo primero es que, bueno, el primer disclaimer es que yo no soy penalista y este tipo de delitos normalmente hay que analizarlos desde la perspectiva no solo fiscal, sino también penal, y ahí me siento o no me siento calificado para decirlo, ¿no? Pero lo que sí es que se obra o se aprecia que únicamente 2 de los 3 supuestos
califican como defraudación fiscal equiparada. Es decir, el primer supuesto es la subcontratación de personal, ¿no? La subcontratación de personal, en cualquier modalidad, al parecer, puede implicarme un delito de defraudación fiscal equiparada, lo cual me parece increíblemente peligroso. ¿Por qué? Por la ambigüedad que ya platicamos de la propia definición de subcontratación de personal que vimos en el primer párrafo del artículo 15D. Luego tenemos el segundo párrafo, y entonces ese segundo párrafo parece que no tiene consecuencia penal. ¿Por qué? Porque nada más este artículo de defraudación fiscal me habla del primer párrafo y no del segundo párrafo, en donde veíamos que son los supuestos en donde yo contrate la totalidad de mis servicios o la totalidad de mi actividad realizada a través se realiza a través de la subcontratación, y el supuesto en donde fueron mis empleados y luego los transferí o trasladé hacia una empresa que ahora me presta servicios. Esos dos supuestos parecen no ser necesario o elevarse al tema penal. Y el tercero es que cuando yo contrate servicios especializados o de ejecución o la ejecución de obras especializadas, ¿ok? Con independencia de que haya registro o no haya registro, cuando yo lo utilice, digamos, en un esquema de simulación, entonces también pudiera considerarse que es un delito de defraudación fiscal equiparada, ¿no? Francisco, una duda. ¿Cómo imaginas tú la supervisión en cuanto al cumplimiento o incumplimiento de estas obligaciones y estos derechos a través de las auditorías? ¿Cómo supones tú estos escenarios de fiscalización? Sí, sin duda alguna creo que si bien es interesante que no se haya puesto o no se haya incluido dentro de esta iniciativa obligaciones informativas que pudieran darle a conocer a la autoridad en forma específica la utilización de estos esquemas, ¿no? Sino que se reguló y, digamos, las fuentes de información que tendrá la autoridad serán las ordinarias que ya tiene a raíz de lo que ya existe en el código, que es bastante, ¿no? Considero que sí, que definitivamente el ejercicio de facultades de comprobación, ya sea, como lo dices tú, a través de una auditoría, de una revisión de gabinete, una revisión electrónica, será la fuente en donde las autoridades conozcan de estos, digamos, de estos hechos y por tanto fiscalicen a través de esa vía, ¿no? Bien. Finalmente, en materia de subcontratación ilegal, aparece un poco reiterativo, pero bueno, de todos modos aparece una prohibición expresa dentro de la ley del impuesto sobre la renta y una prohibición expresa dentro de la ley del impuesto al valor agregado que no permite la deducibilidad o el acreditamiento. Con independencia de que el Código Fiscal ya lo preveía, también de forma específica lo prevé la ley de ISR y la ley del IVA, ¿no? Bien. Esto es un poco el panorama en cuanto a la prohibición de la subcontratación. Y por otra parte, la permisión, pero con requisitos de los servicios u obras especializadas, en donde, bueno, número uno, con independencia de que se cumplan con todos los requisitos, ya existe una responsabilidad solidaria, es decir, la persona que contrata los servicios se vuelve responsable solidario respecto de las obligaciones de retención, sobre todo de retención, de los impuestos causados por los trabajadores. Segunda, se prevé una multa que puede ir de 150,000 pesos a 300,000 pesos por no proporcionar información necesaria, la cual es requerida tanto por la ley del impuesto sobre la renta como por la ley del IVA. Es decir, la ley del IVA y del ISR requiere al contratista darle al contratante cierta información, ¿no?
información relativa, digamos, al cumplimiento de las obligaciones de los empleados. En caso de que no se proporcione esa información, se le puede imponer una multa en estas cantidades al contratista. Con independencia de que el no proporcionarlas implicaría la no deducibilidad o el no acreditamiento para, digamos, la empresa operativa, el contratista o la empresa de outsourcing especializada, si le podemos llamar así, se haría acreedor a esta multa. Bien. Volvemos a tocar el tema de la simulación o de la defraudación fiscal equiparada cuando existe simulación a través de estos esquemas, ¿no? Y vemos que en materia de ISR nos solicitan, número 1, la autorización de la Secretaría de Trabajo, número 2, los CFDIs de nóminas, por medio de los cuales se hicieron los pagos y se efectuaron las retenciones, las declaraciones de entero de retenciones y los pagos de cuotas del IMSS y del Infonavit. Es decir, toda esa información tengo que recabar yo en adición a la materialidad y en adición a todo el paquete fiscal para poder deducir estos servicios especializados, ¿no? Claro. Y eso es nada más en materia de impuesto sobre la renta, porque cuando nos vamos a IVA, entonces ahora también necesito las declaraciones del IVA para ver y enterarme que efectivamente el contratista pagó ese IVA que yo, o enteró al fisco el IVA que me trasladó a mí. Es decir, que yo para poder aplicar estas deducciones, digamos, cuando utilice servicios u obras especializados, tendré que allegarme de todos estos documentos y la pregunta es si además los tengo que presentar cuando haga mis declaraciones. No, bueno, vaya, más bien los tengo que guardar dentro de mi contabilidad, ¿no? Sí, y el día que reciba yo un ejercicio de facultades de corporación, seguramente los tendré que evidenciar a las autoridades, ¿no? Caray. Sí. Bien, adelante. Bueno, pues creo que, digamos, de un análisis preliminar de las disposiciones fiscales, eso sería todo. Yo cerraría antes, por lo menos esta intervención de presentación, con el tema que creo que es evidente, en donde la flexibilidad que se requiere, el entorno económico en el que vivimos el día de hoy, la complejidad de ciertas industrias, con esto se entorpece de manera increíble, ¿no? Yo soy totalmente partidario, en mi opinión personal, soy totalmente partidario de eliminar esquemas bajo los cuales se evadan los impuestos, ¿no? Estos conocidos como factureras y con todo el esfuerzo que se dijo que se iba a ver y que esperemos que se dé, y esperemos ver que estas empresas que han hecho fortunas a la luz de la evasión tanto de cuotas de seguro social como de impuestos sobre la renta y de IVA, bueno, desaparezcan, pero me hubiese gustado o me gustaría ver, ¿no? Una propuesta en donde se entienda la complejidad del entorno laboral que existe en el país, ¿no? O sea, y le dé cabida a eso. Jorge, tú y yo hemos visto operaciones, por ejemplo, como el secondment, ¿no? Pues parece ser que un secondment, es decir, un empleado que trabaja para una parte relacionada en el extranjero y viene y hace un secondment, digamos, un expatriado que viene a México, parece que tiene problemas a la luz de esta disposición. Y lo mismo un empleado mexicano que se necesita ir a otra empresa del grupo y que no debe perder su relación laboral, ¿no? Al estar a disposición de otra parte relacionada, parece que también está prohibido. Entonces, y tenemos un tema en que cada vez que pretendamos deducir un servicio, ahora tenemos el temor de decir, oye, pues es que si no lo califico yo bien a la luz de esta definición de, como tú dices, 12 palabras, resulta que estoy cometiendo un delito. O sea,
y en el tono en las que, en el tono en la que se conduce actualmente una auditoría con la agresividad, por decirlo menos, que notamos a las autoridades, pues francamente es preocupante, ¿no? El nivel de certeza jurídica que pudiéramos llegar a tener. Pues un reto grande, Francisco, no cabe duda. Muchas gracias por tu presentación. Si te parece, vamos a pasar a las preguntas. Las voy a ir leyendo y las que consideres que caen en tu cancha, o aunque no caigan en tu cancha, pero que consideras que conviene hacer alguna puntualización, adelante, y voy a irlas leyendo. Algunas se han contestado en esta conversación, pero como sea, voy a darle lectura a todas. Muchas gracias a las 123 personas que están conectadas a esta conversación. Nos preguntan, ¿las personas que prestan servicios por honorarios siguen igual? ¿Se considera servicios especializados? He estado pensando en esta pregunta y me parece que lo que va a determinar que sean especializados o no va a ser la actividad que presta, valga la repetición, y la actividad de quien recibe el servicio. No tanto el vehículo jurídico que se utilice. En esa lógica creo que los honorarios, podríamos contestar, siguen igual. Acá lo que va a importar es la especialización y las definiciones de especialización que se generen, idealmente por la Ley Federal del Trabajo, y de no ser así por los precedentes judiciales que se vayan generando, mencionando que ya hay por ahí algunos pocos precedentes producto de la reforma laboral del 2012. Después, el tema que creo que también... Solo para agregar que la connotación, digamos, la connotación fiscal del término honorario es la contraprestación a un servicio personal independiente, es decir, a un servicio que no implica una relación de trabajo, ¿no? Siempre existe desde el punto de vista laboral que habrá que ver si efectivamente es una relación de trabajo o no, pero bueno, el día de hoy, al ser una relación independiente, yo creo que no. Yo creo que también coincido contigo en que no está tocada por esta iniciativa. Correcto. La otra pregunta creo que se contestó con la explicación más fiscal que laboral, pero valiosa por igual, donde se distingue entre servicios especializados y ordinarios o no especializados. Nos plantean aquí el caso de una pyme con 10 colaboradores y una pyme que contrata a lo mejor o terceriza o externaliza su área de administración de personal. Nos parece que un área de administración de personal que quizá físicamente no tiene que poner personas en el centro de trabajo pudiera caer en la parte de los servicios no especializados que mencionas, y entonces por ahí tendríamos la excepción, como pienso yo, los abogados o los despachos de contadores, de no tener que ir a este registro de la Secretaría del Trabajo, pero también por favor tomen mucho de estas conversaciones o de estos puntos de vista pues con un carácter casi especulativo ante pues los espacios grises y los claroscuros que todavía tiene esta iniciativa. Sí, yo coincido contigo, pero creo que el tema es, ahí está la deficiencia principal de esta iniciativa, en que no podemos afirmar con relativa certeza en dónde están parados los supuestos más básicos, ¿no? Que existen. Insisto, vamos a recordar otra vez lo que pasó con el IVA. O sea, en el IVA acabamos primero con un criterio normativo que hablaba de un beneficio directo, un aprovechamiento directo o un aprovechamiento indirecto que nadie entendía. Luego la Prodecon dio su opinión en el sentido, y terminamos en preguntas y respuestas que publicaron en internet que no tienen ningún valor. Nos dicen, oye, la empresa de limpieza tiene que haber retención, ¿sí o no? Y ahí contestaba la autoridad. Entonces, perdón, si estamos jugando en la cancha del delito fiscal, ¿no? Tener ese nivel de incertidumbre, yo creo que es la principal crítica, ¿no? Sí, creo que ahí está el reto. Ojalá que en este tramo de la iniciativa que está en la parte legislativa se logre calibrar y se logre, pues digamos, arrojar luz sobre estas dudas. Alguien nos pregunta, ¿qué pasa con los contratos temporales de trabajo
que, digamos, se atraviesan en esta iniciativa o en esta entrada en vigor de la iniciativa, si pueden continuar igual. Otra vez aquí especulando un poco, creo que la vigencia de esos contratos dependerán en gran medida del vehículo o de la forma jurídica que se utilice para transferir a los trabajadores. Una fusión o una transferencia de personal, posiblemente documentándolo de manera correcta, le pueda dar permanencia o supervivencia a esos contratos de temporalidad. Hay aquí una pregunta muy interesante y casi obligada de un buen colega y amigo, donde hace el planteamiento muy enfocado a la industria maquiladora, concretamente a estos llamados shelters o albergues que consisten en este servicio integral que se brinda a inversionistas, donde se les pone a disposición desde el terreno hasta los servicios del comedor, pasando por la nómina, las contrataciones. ¿Qué va a pasar? A mí me parece que el concepto de shelter es tan amplio que va a haber aspectos que caigan en la definición de subcontratación o outsourcing, y va a haber algunos tramos que no caigan allí. Por ejemplo, el caso del comedor, el caso de la vigilancia, el caso de algunos servicios que podrían ser servicios especializados, pero va a haber tramos que inevitablemente van a caer en lo que conocemos hoy como subcontratación. Así que creo que ahí va a haber un híbrido, ahora que está de moda la palabra. Alguien me pregunta un poco en plan retador si PTU en base a la productividad. Sí, efectivamente, hay por ahí algunas iniciativas, particularmente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en donde se hacen planteamientos muy integrales, no sencillos, con cierta complejidad, pero que vinculan que las utilidades se repartan más bien conforme a fórmulas de aportación a la riqueza o a la productividad de cada área o de cada parte o tramo de la cadena de producción. Pregunta a un colega y exalumno mío, ¿qué va a pasar el día que entre en vigor la reforma? Pienso en esta película ya muy vieja de Cuando el destino nos alcance, Eduardo. Aquí, ¿qué va a pasar, verdad? Efectivamente, de un día para otro esto se vuelve algo prohibido y esto provoca pues la nulidad de los contratos, como dices, por tener un objeto ilegal, un objeto ilícito. ¿Qué va a pasar aquí con todo lo demás? Bueno, justamente parte de la oscuridad que hay en esta reforma y parte de la razón por la que no haya muchas sanciones laborales es porque podrían caer en el riesgo de descalificar relaciones laborales que tienen un carácter social y proteccionista y decir que la relación laboral tampoco es válida. Da la impresión que al redactar la iniciativa, Eduardo, se cuidaron de no entrar a ese terreno de descalificar o dar por terminadas las relaciones de trabajo. Yo creo que hizo falta algún articulado que dijera que esas relaciones subsistirán y que son derechos irrenunciables, un poco por el carácter social que tiene la reforma laboral. Efectivamente, la sustitución patronal se ve complicada porque implica la transmisión de activos y eso tiene un montón de efectos fiscales que pueden o no convenir. ¿Qué va a pasar? Bueno, si hay terminaciones laborales o despidos, que esta es una de las argumentaciones que han hecho muchos gremios, han alegado que crecerán las filas de la informalidad, han alegado que podrá haber despidos y se cerrarán o se perderán fuentes de trabajo. Por supuesto que esto tendría que ir acompañado del tema de las indemnizaciones. Hay otro tema bien interesante que no se ha abordado mucho y que da para otra sesión y que ya deslizas aquí, Eduardo, que es tu tercer punto, el tema de los sindicatos. ¿Cómo están mirando los sindicatos? Nosotros hemos empezado a tener conversaciones donde vemos a los sindicatos particularmente nerviosos, más nerviosos de lo que ya estaban con la reforma en materia sindical de mayo del 19. Ahora están poniendo cierta presión para alegar o pedir que se transfiera a los trabajadores de manera inmediata como para cubrirse ellos y que no se queden sin base sindical o sin plataforma en su gremio. Muchas gracias, Eduardo.
Nos preguntan por aquí que qué sucederá con las empresas de servicios reguladas en materia bancaria. Bueno, pues nada, se estarán regidas por esta misma disposición donde la ley no distingue, no tenemos que distinguir, a menos que en el camino se emita una disposición particular que las excepcione. Hasta ahora no vemos este tema. Recordar que la Ley Federal del Trabajo regula el apartado A de las relaciones laborales, es decir, las relaciones entre particulares, incluyendo las instituciones financieras particulares. Vamos ahora a poner la lámina que distingue entre, bueno, más bien la idea de transferencia de empleados y sustitución patronal. Pues nada más destacar que la sustitución patronal no opera por voluntad de las partes. Es muy común a veces en un vicio común, insisto, de la materia, que digan, es que hicimos una sustitución patronal, la acordamos e incluso la depositamos ante la Junta. Realmente lo que determina la existencia de una sustitución patronal es que se den ciertas hipótesis y opera por Ministerio de Ley. La principal hipótesis que ahora que hasta hoy solo estaba en la jurisprudencia y que se ha plasmado en la ley, tiene que ver con la transferencia de activos. Y la transferencia de personal, pues se puede hacer desde distintas modalidades, como puede ser un reconocimiento de antigüedad, una recontratación sin reconocimiento de antigüedad o un despido con indemnización y recontratación. Un amigo y colega fiscalista casi homónimo de un servidor nos plantea por aquí algunos ejemplos donde trabajadores de reciente contratación tienen algo que ver con la generación de riqueza. Tiene razón mi tocayo, nada más destacar aquí que si nosotros transferimos empleados, por ejemplo, en los últimos 60 días del año, que serían ya desde ahora, no estemos tan seguros que nos aplica la excepción de no repartir PTU con ellos, porque este caso de excepción de no repartir PTU con empleados que trabajan menos de 60 días opera siempre y cuando sean empleados eventuales. Tendríamos que haber acreditado la contratación como eventuales. Un empleado efectivamente que trabaja poco tiempo, pues seguramente no aporta en la misma proporción a la generación de la riqueza, pero creo que ahí la PTU, en la forma en que está regulada, sí resuelve ese tema, aunque deja obsoletos otros, ya que la mitad de la PTU se reparte conforme al número de días trabajados, Tocayo. Servicios especializados contra honorarios profesionales, efectivamente, me parece que ya más o menos lo abordamos en la primera pregunta. Nos pregunta alguien más de la industria del retail si el insourcing pudiera desahogarse, digamos, a través de una fusión o sustitución patronal, que si no es opción, yo diría que sí es opción. El tema aquí es que cualquier decisión que tomemos va a tener efectos operativos, fiscales y laborales. Entonces, cualquier decisión tendría que pasar por esos tres matices para tomar la mejor alternativa en cada compañía. ¿La fusión genera sustitución de patrón? La respuesta es depende si hay o no transferencia de activos. ¿Cuál es la opinión más favorable para empresas que hoy subcontratan personal? Bueno, pues ojalá tuviéramos la respuesta exacta. Déjenme ser un poco irónico con la respuesta. Bueno, pues la opción es salirse de ese esquema, ¿no? El gran reto está en cómo. Ojalá tuviéramos más claridad. Tenemos que esperar, pero tenemos que ir preparando una red de protección. Los que se deben registrar ante la Secretaría del Trabajo son, esta es una buena pregunta también, como las demás, son las empresas, tanto las prestadoras como las receptoras. Es una obligación en los dos sentidos conforme a la iniciativa. Los objetos de las empresas, si están bien diferenciados. Perdón, Jorge. Ahí sí, nada más distinguir que desde el punto de vista fiscal, el requisito se impone a la persona que presta, digamos, el servicio especializado, no al contratante, no a la empresa no a la empresa que contrata esos servicios. Ok. Es decir, no necesitas tú como empresa que va a contratar un servicio especializado obtener un registro para darle efecto fiscal a ese pago con el registro del contratista o de la persona que prestará los servicios. Ok, buen punto, pero sí habrá que cerciorarse, ¿correcto? Sí. Que la empresa a la que contraté está en el registro. Así es. Perfecto.
Bueno, nos hacen un planteamiento por aquí de si se considerarían argumentos sólidos para defender un modelo de prestación de servicios especializados cuando se cuidan los objetos sociales, cuando están bien diferenciados y cuando están bien documentados. Pues la respuesta es sí, pero me parece que no alcanzaría solo con eso. Sin duda alguna que esos serían los mínimos para poder defender con cierto decoro un caso de contratación de servicios especializados. Una auditoría fácilmente podría identificar, más allá del fraseo documental, si el colaborador realiza actividades o no dentro de las funciones del receptor. Pues claro, esta idea de que cruzan ya mucha información, creo que al ser ya una realidad, Jaime, ya nos pone en un escenario en el que, insisto, no alcanza solo con el fraseo. ¿Hay alguna situación diferente de cara a esta iniciativa cuando se trata de una AC? La respuesta es no. En principio no hay nada diferente a lo que ya conocemos, y esta iniciativa afecta por igual a personas físicas o morales que estén recibiendo los servicios o que estén subcontratando. Bien, luego un colega muy vinculado al sector hotelero en el sureste de este país plantea el caso de los hoteles. Creo que el caso de los hoteles es un caso de estos de frontera, en donde tenemos que replantearnos, como lo hicimos en el 2012, cuál es el core business de un hotel, ¿no? Ahora que es una industria que está tan lastimada, cuál es el servicio especializado, que no, y que sí y que no se puede tercerizar. Sin duda alguna es uno de esos casos de los más polémicos. Si tenemos pensado hacer esto del conocimiento de los legisladores, por supuesto que sí. En el caso de nuestra firma, hemos participado tanto en los parlamentos abiertos como en los posicionamientos que ha hecho la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y bueno, creo que parte de nuestro deber como empleadores, como asesores, es hacer un poco mucho de ruido en los medios de comunicación a través de las entrevistas, pues para sensibilizar a los legisladores. Por ahí el senador Monreal dijo hace unos días que van a escuchar a los empresarios antes de sacar adelante la reforma. Ojalá que sea un ejercicio de escucha y no solo de audición. Es absolutamente necesario, coincido. ¿Algún caso de las empresas mineras? Pues sí, otra vez el tema de si va a ser o no ilegal. Los trabajadores de la mina, si el trabajo esencial es extraer el mineral, pues por supuesto que van a ser ilegales al día siguiente que entre en vigor en los términos en que está redactada la iniciativa. Cuidar las simulaciones, como nos lo plantea aquí José Manuel. Efectivamente, ya vimos con Francisco que hay ahí consecuencias muy hostiles, tanto en lo penal como en lo fiscal. Efectivamente, el tratamiento laboral y fiscal de los proveedores en general que presten servicios, bueno, pues va a haber una carga administrativa adicional. Les vamos a tener que pedir varios documentos para tenerlos listos en nuestra papelería fiscal virtual. En caso de alguna auditoría, vamos a tener que echarle un vistazo a todos nuestros procesos de compliance, de data protection, por citar solo algunos de los temas en los que nos vamos a tener que meter. Sí, Juan, me pone que esto está muy mal. Pues sí, totalmente de acuerdo. Aparentemente el ente regulador va a ser la Secretaría del Trabajo, y entonces vamos a tener que mostrar un montón de cosas. Vamos a ver, la iniciativa establece ahí que estaremos esperando una serie de disposiciones administrativas que llevarán al detalle este registro del árbitro, así que tendremos que estar esperando todos los detalles de cómo se va a arbitrar este partido. Sin duda alguna faltan precisar muchos aspectos de la ley, como nos dice nuestro colega de Yucatán. Vamos a esperar a ver qué encontramos en las disposiciones secundarias. Me parece que la vigilancia sí es un servicio especializado y vamos a tener que auditar a ese servicio de la vigilancia, que a veces compite castigando, subcotizando en el IMSS, así que nos vamos a tener que ir a meter a revisar la contabilidad y las obligaciones laborales de los proveedores. Bien, servicios especializados, ya platicamos un poco de esto. Las empresas que crearon su propio outsourcing, pues también están los famosos insourcings afectados por esta iniciativa. Los planes de pensiones, me parece que no hay una afectación
en ellos, tendrán que transferirse respecto de quién da las instrucciones si están bajo la figura de fideicomisos para estos efectos, pero creemos que en lo laboral pues nada más habrá que estar pendientes de bajo qué esquema transferimos al personal y en función de eso armonizar nuestro plan de pensiones. No se ve que haya cambios en la deducibilidad hasta ahorita, tenemos que esperar a ver si hay algún ajuste en legisladores. Empresas hermanas, pues habrá que cuidar, además de los precios de transferencia que ya cuidábamos, todo el tema de que no huela a un insourcing, que para efectos laborales pues nos deja totalmente fuera. El caso del sector automotriz que nos plantea alguien de este sector, que es un proveedor importante, pues ahí tenemos complicaciones por la cadena de suministro, que es altamente especializada. Hay empresas que están dentro de las plantas que solo se ocupan, por ejemplo, de fijar los asientos en los vehículos. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues va a haber cambios ahí importantes, tendremos que esperar la especialización, que ha sido un poco por donde ha ido nuestro comentario esta tarde. Y por el tema de los expatriados, pues creo que habrá que avisarle al Instituto de Migración los cambios de patrón para efectos de mantener los registros migratorios actualizados. Es solo otra de las muchas aristas y de los retos operativos que vamos a tener, que estarán plenamente justificados por esta reforma. ¿Qué posibilidades hay que la iniciativa se apruebe en ambas cámaras? Muchísima. Es amplísima porque pues en las dos cámaras hay mayoría suficiente para poder modificar leyes secundarias. Para la Constitución, que no es el caso, el grupo parlamentario de Morena tiene que ir con alguien más, que tampoco le es muy difícil por estos partidos bisagra, así que las posibilidades son muy altas. Servicios prestados por proveedores de otros países, pues yo creo que tendrán que sujetarse a esta reforma, Andrés, y será necesario pues avisarles que tenemos estas disposiciones, porque lo que hace aplicable esta legislación es la jurisdicción territorial. Entonces me parece que por ahí no podrán escurrirse o escaparse, por decirlo de una manera optimista o con humor. Bien, y pues creo que con esto estamos abarcamos, todos los temas. Creo que el reto está en cómo vamos, como nos pregunta aquí José Manuel, cómo vamos a hacer las fusiones y las transferencias. Va a ser difícil, vuelven a golpear algunos sectores que ya están lastimados, como el sector turístico, y creo que ahí es donde está el reto. Y bueno, la parte positiva es que una vez más se pone a prueba la creatividad de los profesionistas para buscar alternativas en el marco legal que nos permitan superar esto, como hemos superado otros retos laborales que nos ha planteado esta y otras administraciones. Pues bien, con 2 minutos de retraso y agradeciendo el interés de todos ustedes a esta conversación, queremos darles las gracias por su participación, por el interés. Tuvimos conectadas a más de 120 personas. Esto habla del tema de coyuntura. Vamos a hacerles llegar la presentación oportunamente y la grabación va a estar en los sitios web de las firmas para que las puedan ver. Y nosotros estamos tanto en la parte fiscal como en la parte laboral a sus órdenes y atentos a sus comentarios y especialmente a los retos que ustedes ven y a las experiencias. Creo que ahí también nos enriquece mucho a nosotros de cara a los tiempos por venir y a este cambio de época y este tsunami laboral que estamos viviendo ya desde hace algunos años. Francisco, muchas gracias por tu tiempo y por tu disposición y tu análisis, y muy buenas noches a todos. Que tengan feliz martes. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego a todos.